el rumor que una bestia rondaba en los caminos por el monte, acechaba a los que transitaban en ellos de noche, y quien tenía la mala fortuna de topárselo, morían sin remedio, entre sus garras siendo devorado. Muy pocos tenían la fortuna de salir con vida, y eran quienes describían aquel animal de facciones lobunas entremezcladas de humano, lo cual causaba un miedo indescriptible a quienes tenían un encuentro con esa criatura, sabiendo que iban a morir. Precisamente, unos arrieros acababan de encontrar un cuerpo en el camino, destrozado por el animal, y lo llevaban a su pueblo para que sus familiares le dieran cristiana sepultura. Eso confirmaba que la bestia era real, no era tan solo un mito, por lo que la gente temerosa se abstuvo de salir en las noches. Tenían miedo de ser atacadas por aquel ente desconocido y se refugiaban en sus casas temprano. Por desgracia, no todos sabían de su existencia. Había poblaciones muy adentro en los bosques y las noticias fuereñas tardaban más en llegar a ellos, por lo que seguían con sus tareas cotidianas, como sembrar, pescar, cazar y abastecerse de leña, debido a que cocinaban en fogones sin saber el peligro que rondaba cerca de sus poblaciones. Y precisamente 3 hombres que salieron por leña fueron los primeros que sintieron las fauces y garras de esa bestia en sus cuerpos. Esa vez que fueron a la leña, se internaron más adentro del bosque. Querían traer troncos de los mejores, de aquellos que duraban más tiempo en consumirse bajo el fuego, y en esa tarea durarían 3 días, puesto que cada uno de los leñadores debían cargar 10 burros. Por eso tardarían mucho, pero ya estaban acostumbrados a eso. Además, aprovechaban la noche para tratar de cazar algo. La tarde del segundo día, terminaron de cargar sus burros de troncos. Estaba por oscurecer, por lo que no podían irse. Esperarían a que amaneciera, aprovechando la noche, cazando algún venado o ciervo. Querían llevarles también comida a sus familias. No se imaginaban que la muerte rondaba muy cerca de ellos. Cuando oscureció, vieron salir la luna llena. Su luz serviría para detectar los animales y no fallar el tiro. Los 3 leñadores se dispersaron en un ángulo de 30 metros, caminando en línea recta entre la arboleda para no tener algún accidente entre ellos. De repente, uno de los hombres vio un animal, pero miró que no era ciervo ni venado, porque este gruñía. Le hizo 2 disparos y miró claramente que el animal cayó emitiendo un rugido de dolor. Los otros 2, al escuchar los disparos, corrieron hacia su compañero. Cuando llegaron, vieron a su amigo parado mirando fijamente hacia unos matorrales. Su impresión fue mucha al darse cuenta del por qué su compañero estaba con la vista fija sin moverse. Tirado entre la tierra yacía un descomunal ser. Su anatomía era la de una bestia con facciones de hombre. Tenía un hocico enorme de perro. Sus patas y manos parecían de humano, pero con unas garras brutales. Simplemente no daban crédito a lo que sus ojos veían. Pensaban que estaba muerto. Sin embargo, cuando uno de ellos quiso tocarlo, la bestia abrió sus ojos y de un zarpazo rasgó todo su pecho, cayendo muerto al instante. Los otros 2 por inercia le dispararon. Sus balas entraron, pero nada le hicieron, y vieron sanar las heridas causadas en cuestión de segundos. Entonces, sus garras también dieron cuenta de ellos. Después fueron devorados. Mientras tanto, en el pueblo, sus familiares ya estaban preocupados. Habían tardado más de lo normal, por lo que pensaron que algo malo les había sucedido. Así era en casa de uno de los leñadores muertos. Su esposa e hija permanecían intranquilas. Tenían el presentimiento que las cosas no andaban bien con su esposo. Algo en el corazón se lo decía. Por la mañana, algunos pueblerinos fueron en su busca
y encontraron sus restos. Les dijeron a sus familiares que lobos los habían devorado porque había huellas de ellos en el lugar, solamente que estas eran enormes. También algunos de los burros estaban muertos. Con la pérdida de su esposo, Josefina le dijo a Elvira, su hermosa hija, que en ese pueblo ya no había nada para ellas. Debían irse a la siguiente población donde vivían sus abuelos. En el pueblo eran queridas y quisieron detenerlas, diciéndoles que no se fueran. El animal que había matado a su esposo podría andar acechando el camino y matarlas también, pero no les quedaba nada en ese lugar y sin más agarraron lo necesario y se fueron en una carreta. Caminaron lento durante toda la tarde debido a la escarpada vereda y al caer la noche decidieron acampar. Los caballos no podían seguir en medio de la oscuridad. A medianoche el bosque se sentía tranquilo, únicamente se escuchaban grillos cantar y de vez en cuando el canto de una ave nocturna. Aún así no podían confiarse. Estaban en medio de la nada donde abundaba el peligro. Debido a eso, permanecieron en la carreta, dejando a la mano rifle, hacha y machete que habían sido de su esposo. Luego de cenar algo, se dispusieron a descansar. Continuarían su camino muy temprano. De pronto, el cantar de los grillos fue interrumpido por un aullido. También un ave agitó sus alas al volar, asustada por el pavoroso rugido que se dejó escuchar, y las dos mujeres despertaron abruptamente. Aquel aullido fue tan brutal que fácilmente pudo escucharse a cientos de metros, provocando un pavoroso eco. Josefina bajó de la carreta rifle en mano, creyendo que sería un simple lobo quien había causado el aullido, pero cuando vio a la imponente bestia, quedó paralizada de miedo. Tenía puesto el dedo en el gatillo del rifle y su mismo miedo le hizo jalar de él, pero los disparos se perdieron en la nada al estar apuntando en otra dirección. El hombre lobo de un zarpazo la derribó al suelo y cuando estaba por destrozarla, un grito de Elvira detuvo el zarpazo. La bestia volteó para matar a quien había osado interrumpirla, pero luego de ver la belleza de Elvira, extrañamente se tranquilizó. Su piel canela como la de una mulata era simplemente hermosa. Algo había en ella que influenciaba la ira del Lican, lo hacía ser como un cachorrito y fue incapaz de hacerles daño. Sin embargo, no las dejó ir. Vio en ella lo que creía ser su hembra, algo similar a la bella y la bestia. Entonces se las llevó consigo a su guarida al corazón del bosque. Luego de caminar mucho tiempo en la oscuridad, llegaron a una cueva y las obligó a entrar con un rugido. Estaban aterradas sin saber cuál sería su destino, aunque pensaban que seguramente morirían. Cuando su vista se acostumbró a la oscuridad, vieron que en la cueva había restos de animales y humanos. Entonces el lobo tomó un trozo de carne y se los arrojó entre rugidos, dándoles a entender que comieran. Se dieron cuenta que era carne de animal lo que les había arrojado, pero evidentemente no iban a comer eso. Preferían morir de hambre antes de digerir carne cruda o de humano. Nada más de pensarlo, sentían náuseas. La bestia ignoró su desdén y se fue a echar muy cerca de la entrada para que no fueran a querer escapar. En la mañana muy temprano, cuando despertaron no estaba el hombre lobo. Pensaron en escapar, pero al tratar de hacerlo vieron con horror que un dedo traía puesto el anillo de bodas de su esposo, lo cual quería decir que esa bestia lo había matado y decidieron quedarse. Tratarían de vengarlo. Sabían que Elvira tenía cierta influencia sobre él y podrían aprovecharla. De no ser por eso, ahora mismo ya estarían muertas. Lo que no entendían era por qué las había dejado solas en esa cueva, sabiendo que podían huir. Tal vez era una trampa
tratando de probarlas y matarlas si trataban de hacerlo. También miraron que una mano cercenada traía un hacha. Con horror, Elvira abrió los tiesos dedos que se aferraban al mango del hacha. Luego que se la quitó, la ocultó entre unas desgarradas ropas que estaban tiradas a un lado de ella. Luego se acurrucaron para esperarlo. Estaban hambrientas, agotadas, y pronto se quedaron dormidas. En la noche, las despertó un potente rugido de la bestia. Luego la vieron entrar. Sus rugidos eran exasperantes, retumbaban en la cueva como potentes truenos. Sin embargo, cuando estuvo frente a Elvira dejó de rugir, se inclinó hasta poner su rostro muy junto al de ella para acariciarla con sus garras. Era increíble, pero parecía estar enamorado de esa chica de piel canela, porque era una bestia feroz, de mente irracional, y al estar frente a Elvira, simplemente se volvía inofensivo, como un cachorrito. Ella temblaba de miedo al contacto de sus garras, pensaba que en cualquier momento la atacaría. De repente, Josefina golpeó por atrás con un tronco la cabeza de aquel animal. No se pudo contener, sentía rabia porque había matado a su esposo. Este, furioso de un manotazo, la derribó, preparando su garra para acabar con ella. Elvira le gritó que no lo hiciera, y al escuchar su voz, volvió a tranquilizarse, gimiendo como un perro asustado, agachado ante su amo enojado. Elvira era lo que estaba esperando, un descuido de la bestia, y aprovechó el momento. Sacó el hacha de donde la tenía escondida y de un certero golpe la clavó en su cuello. El animal cayó herido a sus pies y Elvira le dio otro golpe con el filo del hacha. Entonces la cabeza del lobo rodó entre la tierra. Al estar muerto, con asombro vieron que se transformaba en un hombre desconocido. Comprendieron que por eso se había ido en el día, para no ser reconocido. Salieron de la cueva, debían buscar el camino donde estaba la carreta. Después de mucho caminar y con algunos trabajos la encontraron. Por suerte los caballos estaban vivos. Subieron en ella y se fueron sin prisas, puesto que la bestia feroz ya no acechaba esos caminos. La bella había terminado con su vida vengando a su padre. Se cree que existen ciertas maneras para transformarse en hombre lobo. Algunas de ellas son ponerse la piel de uno de ellos, tomar agua de su huella por el hechizo de un brujo o maldición, y hasta su propia baba puede infectar si cae en una herida o la tragas. El zarpazo también es contagioso. Sus filosas garras están impregnadas con su ADN como un virus letal. Pero a lo que se cree es un contagio inminente es su mordida. Esta interactúa aceleradamente debido a que la baba del lobo invade el cuerpo casi en el acto, mezclándose con las células glucosas del mordido, imponiéndose al ser más poderosa, y en poco tiempo, con las lunas llenas, llegarán dolorosas y rabiosas transformaciones. Es de los males que no tienen cura, como algunos otros enviados por hechizos en brujería. Aunque no es mortal, sí causa muertes al ser una bestia irracional, sedienta de sangre, doblemente peligroso. De día es un hombre normal, eso lo hace pasar desapercibido, pero en las noches de luna llena se convierte en un ser descomunal asesino. Pero, ¿realmente existirán estos seres? Si es así, ¿en dónde se encuentran? Hace tiempo les platiqué de un nahual que supuestamente habitaba por la carretera 2000 en Tijuana, ayudando a los rancheros, y el siguiente relato, según sucedió en La Rumorosa. De antemano se sabe que es una carretera muy misteriosa por sus leyendas, tanto de apariciones como avistamientos de ovnis y otras cosas escalofriantes. Los choferes nocturnos son quienes tienen este tipo de experiencias con seres venidos de otros mundos. Hace tiempo se rumoraba que un animal se atravesaba en la carretera,
no se distinguía muy bien. Ese lugar es demasiado oscuro por su inclinación y por estar rodeado de montañas, pero según es muy grande, más de lo normal. Quien asegura haberle visto dice que bajaba con facilidad los despeñaderos de la carretera a pesar de su profundidad y la oscuridad. Esto que voy a contarles lo vivió un trailero que le voy a poner de nombre Lupe. Trabajaba en una empresa como chofer, transportando maíz de Jalisco a varios puntos de la República Mexicana, y esa vez lo haría a Tijuana. Él cuenta que ya había tenido otras experiencias, pero ninguna como la que contaré. Dijo que llegó a Mexicali en la mañana sin ningún problema y decidió hacer un descanso. Hacía un calor endemoniado, seguiría en la tarde. Cuando bajara el sol en la Rumorosa se calcinaría. Luego que desayunó en una fondita, se metió al dormitorio del tráiler, recostándose un rato. Llevaba tiempo de sobra, por eso no se preocupaba. Había manejado toda la noche y se quedó dormido sin sentir. Cuando despertó ya estaba oscuro, no sabía cuánto tiempo durmió. Rápido encendió el motor y arrancó rumbo a la Rumorosa, esperando llegar a tiempo. Atravesó todo Mexicali enfilándose a la Rumorosa. Serían las 12 de la noche cuando llegó y empezó a subir la pesada pendiente de esa carretera. La trayectoria sería larga y lenta, puesto que todo ese tramo de carretera es subiendo una montaña, rodeándola en forma de una espiral, y por su pesada carga iría más lento. La noche se sentía rara, parecía anunciarle algo fuera de lo normal. Ya era de madrugada y casi no pasaba ningún vehículo. Eso hacía más tétricos los oscuros barrancos. El silencio le hizo pensar en las cosas que pasaban en ese lugar y por inercia volteaba de vez en cuando hacia el profundo acantilado, pero solamente se veía la oscuridad. De pronto, otro tráiler pasó por un lado de él rebasándolo. El ruido de su motor y sus pitidos generaban un estruendoso ruido pasando de largo. Se veía que llevaba prisa. En ese instante Lupe sintió ganas de orinar. Por las prisas se había venido sin hacerlo en Mexicali. No quería detenerse, pero era necesario. Para su fortuna, adelante estaba un descanso para los traileros y se detuvo. Estaba haciendo su necesidad y miró el reloj. Casi eran las 3 de la mañana y apenas estaba en la mitad de la Rumorosa. Si se apuraba, llegaría entre 5 y 6 de la mañana a su destino. De repente, el silencio de la noche fue roto por unos gruñidos. Pensó serían de algún coyote, pero este se escuchaba más áspero, grueso y escalofriante. Subió al camión, estaba en marcha y arrancó lo más rápido que pudo. No bien apenas tomó la carretera, cuando un aullido se escuchó a un costado del tráiler, el cual le hizo saber que no era lobo ni coyote. Era algo mucho más grande. La piel se le erizó con escalofríos. No sabía qué lo acechaba, pero seguramente no era nada que normalmente habitara esos parajes. Puso las luces altas del tráiler para que aluzara toda la carretera. Con ellas vería como si fuera de día. De pronto, de entre las rocas del barranco, saltó algo como un enorme perro, poniéndose a media carretera, y lo vio pararse en sus patas traseras. A esas alturas ya iba enfierrado y no podía frenar, se volcaría si lo hacía. Además no quería hacerlo, arriesgaría su vida si se detenía a esa velocidad y cargado. Entonces se fue directo hacia la bestia para arrollarlo. Cuando estaba a unos metros del animal, sintió que el golpe sería inminente. Sin embargo, de un impresionante salto la libró cayendo en el cofre y lo miró tal como era. Tenía grandes fauces como entre perro y lobo, con filosas garras en patas y manos. En sí, sus facciones eran de hombre y lobo. Fueron solo unos segundos, porque después de emitir un aullido ensordecedor, dio otro salto llegando a la caja del camión y lo escuchó correr por ella,
rugiendo pavorosamente. Luego vio por el espejo retrovisor que de otro salto se bajaba, sin importarle que fuera a una velocidad considerable. Aunque no iba tan rápido, igual era imposible para cualquier hombre bajarse de esa manera. Lupe dijo que no exageraba, pero la verdad, casi iba cagado del miedo. Como lo dijo antes, había vivido otras cosas paranormales, pero nunca nada como esto. Nada más imaginen, de madrugada en un lugar solitario, ante una bestia como esta sin nada con qué defenderte de ella. El tráiler no le garantizaba nada, podría trepar en él como lo hizo antes, romper un vidrio y hacer pedazos a Lupe. Para colmo de sus males, en ese momento empezó a fallar el camión. Entonces sí, los nervios se le pusieron a tope, empezando a sudar frío. Para su fortuna, con la poca fuerza que llevaba, logró llegar a una bajada y soltó los frenos encomendándose a Dios. Trataría de alejarse lo más lejos posible de aquel extraño animal con aquella bajada, porque si se descomponía el camión, no podría correr a ningún lado. Esa ruta se compone de puros desfiladeros y sería presa fácil para la bestia. No obstante, forzosamente tendría que hacerlo cuando se terminara la pendiente. Dios mío, no me desampares, pedía con todo su corazón. El miedo lo hacía pensar negativamente. No estaba seguro si aquel animal se había bajado del tráiler y ya se sentía estar entre sus tripas devorado por aquellas filosas fauces. El motor aún seguía fallando y su terror aumentó cuando vio que la bajada estaba terminando. Sin embargo, no sabía si Dios había escuchado sus ruegos, porque adelante miró que estaba un tráiler estacionado y con el corazón latiendo aceleradamente se acomodó tras de él. No se veía a nadie, entonces hizo sonar el claxon para ver si salía alguien, pero no sucedió nada. Parecía estar abandonado. Sentía miedo bajarse, pero debía hacerlo. Tenía la esperanza de que estuvieran las llaves pegadas del tráiler y con él poder salir de ese lugar. Sigilosamente y con precaución, salió aluzando con una lámpara de mano. En la otra mano llevaba un tubo para defenderse con él. Miraba para todos lados, tratando de detectar cualquier movimiento raro. Quiso abrir la puerta del chofer, pero tenía puesto el seguro. Entonces rodeó el tráiler para ver si la otra no tenía. Cuando estuvo del otro lado, miró que una llanta estaba pinchada, más bien hecha trizas. Eso no era una pinchadura, parecía haberse desgajado como una naranja. Esta vez la suerte estuvo de su lado, porque al llegar, la puerta no tenía seguro y con cuidado la abrió entrando a la cabina. Sin embargo, tampoco estaban las llaves puestas. Sus ánimos cayeron al suelo. Así no podría irse de ahí. En eso, escuchó que alguien decía con voz temblorosa por atrás de él que no lo matara. La voz venía del camarote del tráiler. Era el chofer aterrado, escondido. Cuando vio que no era lo que pensaba, se calmó. Entonces empezó a contarle lo que le había sucedido. Era algo parecido a lo que él había vivido, a excepción de la llanta. Dijo que una bestia lo había perseguido. Parecía un perro con facciones humanas de casi 3 metros. Él fue quien le destrozó la llanta para obligarlo a detenerse. Luego, asustado, se ocultó y ya no escuchó nada. Lupe recordó que era quien lo había rebasado en la subida al detenerse para orinar, y minutos después apareció el animal. Quería decir que primero atacó a ese chofer y después lo hizo con él para detenerlo. Así evitaría llegar hasta ahí y poder matarlo a placer. Era un animal pensante. ¡Santo Dios! Aún estaba acechándolos en la oscuridad. Unos gruñidos les hicieron notar su presencia. Estaba parado a un lado del tráiler. El dueño del camión, al verlo, se puso como loco, gritando que no les hiciera daño. Lupe le decía que le diera las llaves para encenderlo y largarse de ahí.
Neurótico como estaba, no lo escuchaba, pero Lupe de una bofetada lo tranquilizó. Sollozante sin decir nada, sacó las llaves del bolsillo, dándoselas a Lupe. El hombre lobo de un brinco llegó a la ventanilla y la rompió de un zarpazo, pero no podía entrar porque no cabía. Solamente metía su garra tratando de atrapar a Lupe con ella. Aún traía el tubo y con él le dio un fuerte golpe en la garra que lo hizo emitir un rugido de dolor. Miró que sus fauces babeaban enfurecido porque no podía atraparlo. Los rugidos exasperaban sus oídos. No menos asustado que el otro chofer, Lupe insertó las llaves dándole marcha al motor y arrancó rápidamente. No traía carga, estaba más liviano y corría más rápido. Vio por el retrovisor que el animal los iba siguiendo por un rato, pero sin carga eran más veloces que la bestia. A lo lejos escucharon un aullido y supieron que había dejado de seguirlos. 2 horas después llegaron al destino de Lupe. Les contó todo, pero no creyeron. No obstante, cuando vieron la llanta destrozada solo con el rin le creyeron. Además, luego de ver cómo venía el dueño del camión, no les quedó ninguna duda que era verdad lo que Lupe decía. Por la mañana fueron por el camión, de día no aparecería la bestia. Después de arreglarle la falla llevaron la carga a Tijuana. Afortunadamente no era perecedera. Queda la incógnita, ¿qué sería lo que estos choferes vieron y si habita en las profundidades de los acantilados de la Rumorosa? Como venía sucediendo en algunas noches, Sebastián despertó agitado, muy sudoroso. Hace una semana soñaba a una mujer. En su pesadilla veía que le pedía ayuda y antes de poder ayudarla, aparecía una oscura sombra y se la llevaba. No comprendía el significado del sueño, tampoco entendía por qué de un tiempo para acá lo tenía todas las noches. Sin duda, era un aviso de alguien que estaba en peligro, o tal vez una premonición de algo que estaba por suceder. Pero, ¿por qué había sido elegido él, si solo era un peón que se dedicaba a labores de las rancherías? No tenía nada de sorprendente en su persona. Lo que no sabía ese joven, que en algunas tierras se esconden grandes misterios, y por ello pronto tendría cambios en su vida. Estaba solo. Hacía unas semanas que perdiera a sus padres. Desaparecieron de su jacal sin dejar ningún rastro. Fue extraño porque desde el día que desaparecieron empezaron sus pesadillas. Por eso iba de rancho en rancho. Trabajaba en ellos intentando saber qué les había sucedido a sus progenitores. Tenía la certera sospecha que sus sueños estaban relacionados a su desaparición. Por ese motivo no duraba mucho en los trabajos, tratando de encontrarlos. Siempre buscaba en los pueblos o ranchos más alejados de las ciudades. Existían lugares en los que capturaban personas para obligarlos a laborar sin paga. Así anduvo de entre pueblitos, ranchos y comunidades, hasta que cierto día llegó a una pequeña comunidad. Buscó trabajo en la casa grande, como le decían los pobladores. La población carecía de hombres jóvenes, por eso cuando los dueños vieron que Sebastián era joven y fuerte, de inmediato lo contrataron y lo acomodaron en una humilde habitación para la servidumbre. Se encargaría de las labores pesadas del rancho, como alimentar a los animales y limpiar las caballerizas, entre otras. Esa noche, cuando estaba durmiendo en su duro catre, volvió a tener la pesadilla. Miró a la joven pidiéndole ayuda y hasta escuchó su voz gritando auxilio. Cuando vio que aquella sombra se llevaba a la muchacha, apareció una anciana tratando de evitar que se la llevara. Sin embargo, la sombra parecía tener más poder y vencía la batalla. De repente despertó exaltado,
La pesadilla había sido tan real que sintió estarla viviendo en el mismo sueño. Aún no entendía el significado de su pesadilla y con la aparición de la extraña anciana, menos entendía su recurrente sueño premonitorio. Pero pronto lo iba a saber, ya que esa tarde, cuando fue al abrevadero de los caballos a darles pastura, de la nada salió una viejecita y antes que pudiera reaccionar le dijo: Muchachito, lo que estás por enfrentar es muy poderoso. Él tiene a tus padres y se mete en tus sueños para atraerte hacia ellos. Es un chamán maligno. La anciana siguió diciéndole: Anoche entré en tus sueños para prevenirte. Soy curandera, pero no podría vencerlo con mis hechizos. Tu sangre es poderosa y con la poción mágica que te daré, lo serás aún más y podrás vencerlo. Él quiere tu sangre para utilizarla haciendo el mal, por eso se llevó a tus padres. Muchachito, toma este brebaje. Te dará un poder inimaginable para que puedas luchar y vencer a ese maligno chamán. Confía en mí, tómatelo esta noche. Es lo único que puedo hacer por ti. Sebastián tomó el frasco que le daba la anciana, luego desapareció entre los caballos, lo cual era imposible, porque no había ninguna salida en la parte trasera del establo, y aunque la buscó por todos lados, no había nada, excepto los caballos y él. Poco a poco se iba tejiendo la telaraña. Ahora entendía por qué nunca se enfermaba. Su sangre era única y un ser maligno la quería para hacer el mal. Pero, ¿qué era aquel brebaje que la anciana le diera? En la noche, Sebastián se encontraba pensativo, muy nervioso sin poder dormir. La aparición de la anciana lo tenía así. Su temor era que al tomar la poción que esa mujer le diera, no sabía cuál sería su reacción, pero si no lo hacía, no podría salvar a sus padres. Entonces destapó el frasco que contenía aquel líquido y sin pensarlo más, apuró su contenido, tragándolo de un solo golpe. La poción era muy fuerte, de un sabor muy raro, nórdico. De pronto, la conciencia se le nubló, perdiendo la noción del tiempo. Solamente sentía que su cuerpo estaba teniendo cambios. Escuchaba sus desgarradores gritos al estar transformándose en un descomunal animal. Al momento de la transformación, escuchaba la voz de la anciana que le decía: Vamos, mi niño, usa el poder del lobo que te di para encontrar a tus padres. Tu desarrollado olfato te guiará hasta ellos. Destruye al chamán. El hechizo que la curandera le diera era una poción mágica. Tenía el poder de la transformación de humano a hombre lobo. Un poderoso ser mítico, casi indestructible. Cuando culminó su transformación, salió de la habitación, haciendo añicos la frágil puerta de madera en medio de un aullido. Era de noche, pero ahora tenía vista de águila y un olfato como el mejor depredador. Y la utilizaría para encontrar el aroma de sus padres. La oscuridad no sería ningún impedimento para él, pero además, la esencia de la curandera parecía guiarlo, porque su imagen se reflejaba entre la oscuridad. Corrió toda la noche sin descanso, escuchando sus propios gruñidos, hasta que los rayos del sol empezaron a salir por el horizonte. Entonces cayó de rodillas en el pasto. El poder de la luna había cesado y se convirtió en humano. Estaba exhausto. Sin embargo, el saber que sus padres se encontraban en peligro le dieron fuerzas y no se detuvo. Siguió su camino. Después de tanto caminar,
A la distancia entre la arboleda divisó una choza. No sabía si en ella vivía el chamán y si estaban sus padres. En ese momento era humano y no tenía el poder ni el olfato ni la visión del lobo. Por lo tanto, no podría olfatear su aroma. No faltaba mucho, pronto oscurecería y esperaría la noche para que la luna le diera el poder de transformarse en bestia, y se ocultó bajo un frondoso árbol de manzanas. Recordó que no había comido nada, entonces hambriento sació su hambre con manzanas. En eso, por atrás de él salió una muchachita, sorprendiéndolo robando sus manzanas, pero lo vio tan sucio y andrajoso, con sus ropas muy rotas, que no le dijo nada, pensando que era alguien perdido en esa zona del bosque. Él fue quien le preguntó qué hacía sola en ese lugar. Le respondió que no estaba sola, estaba cerca a la casa donde vivía con su padre y que las manzanas que se estaba comiendo eran de su propiedad. Apenado al ser descubierto, solo pudo decir que se las pagaría. La muchacha le respondió que de dónde, si con trabajos traía camisa y pantalones. La respuesta de la hermosa joven los hizo reír. Parecían haberse caído bien. Sebastián le contó que venía de lejos en busca de unas personas que se habían perdido. Le contestó que por ahí no habían pasado y le dijo que lo llevaría a su casa para darle algo de comer y prestarle alguna ropa de su papá, porque esa de plano ya no servía. La invitación le pareció genial debido a que podría saber si tenían a sus padres. Cuando llegaron a la choza, le presentó a su padre, un hombre no tan viejo, de algunos 45 años. No parecía ser malo. Sin embargo, las apariencias engañan y no podía confiarse. La muchacha de nombre Melina tendría cuando mucho 20 años. Luego que se puso la ropa que le dieron, lo invitaron a la mesa para que cenara, pero no había nadie más, solamente estaban ellos tres. Cuando cayó la noche, Melina se disculpó, diciendo que iba a prepararle donde durmiera Sebastián. Al quedarse solos, tajante le preguntó al hombre que dónde tenía a sus padres. Sorprendido, el padre de la chica le contestó que a qué se refería. Solamente vivía su hija y él en ese lugar. El muchacho ya no le contestó porque en ese momento empezó a salir la luna. Entonces comenzó la transformación entre escalofriantes gritos. Cuando se hizo hombre lobo, de zarpazos derribó todo lo que se interponía entre los dos para llegar a quien creía era el chamán. El padre de Melina le gritaba que no tenía a sus padres, pero la mente irracional de la bestia no lo escuchaba. Lo tomó con sus garras y al estar a punto de matarlo, un rugido a sus espaldas detuvo el zarpazo letal. Era otro hombre lobo que no iba a permitir que lo matara. Soltó al aterrado hombre y ambos se lanzaron zarpazos tratando de acabar con sus vidas, cosa que no sería fácil porque eran casi indestructibles. Solo cortando su cabeza o sacando el corazón morirían, porque cada zarpazo que se daban, la herida cerraba casi al instante. Lucharon por un momento, sus garras surcaban el aire buscando sus gargantas, pero se perdían en el vacío. Por un instante se detuvieron. Sebastián parecía entender que de verdad no tenían a sus padres y cesó de pelear. En eso escucharon una voz diciendo que los matara o morirían sus padres. Era la anciana que le diera el brebaje para convertirse en lobo, amenazando con matarlos si no lo hacía. Lo había manipulado entrando en sus sueños para que matara al chamán y a su hija. Ella no podía por ser más poderoso. La muchacha era el otro lobo, su sangre tenía mucho poder curativo y la necesitaba para sus hechizos. Vieron que la anciana se hacía más joven y sin quitar el cuchillo del cuello de su madre,
Le dijo que si en 3 segundos no mataba a sus enemigos, lo clavaría. Melina la loba estaba alerta esperando cualquier movimiento de ataque por parte de Sebastián. La tensión era mucha y cuando estaba a punto de atacarla, desde atrás salió un relámpago con el hechizo del chamán desarmando a la hechicera. Entonces los lobos la atacaron en el momento. Aquella bruja era poderosa, se defendía con sus hechizos como gata boca arriba y les dio pelea por un buen tiempo. Quería la sangre de la muchacha loba para hacerse más poderosa. Sin embargo, el poder que le dio a Sebastián fue el mismo que la mató, porque de un zarpazo le arrancó la vida y lanzó un aullido de triunfo. La hechicera había raptado a sus padres para, en caso de no obedecerla, amenazarlo con matarlos. Eso lo obligaría a cumplir su orden, pero se había olvidado de la magia del chamán. A Melina, su padre por error la había convertido en loba con un brebaje mágico. Por eso se fueron a vivir al bosque, donde no pudiera hacer daño a sus semejantes en luna llena. Cazaba animales para alimentarse de ellos. Los padres del muchacho estaban a salvo, no querían regresar a donde vivían y se quedaron con ellos. Fue algo raro, pero los muchachos se habían gustado desde que se vieron, naciendo un sentimiento entre ellos. Todo había sido tan extraño. La bruja lo envió para matarlos. No obstante, sucedió todo lo contrario, porque su maldad hizo que se unieran dos seres poco comunes, que por ser unas bestias nunca pensaron encontrar el amor, un amor fuera de la realidad, gracias a una poción mágica.